La gente está dejando de buscar en Google y está comenzando a buscar directamente en ChatGPT o en Gemini o en Grok o en motores de inteligencia artificial. Somos nosotros los que le estamos imponiendo a la industria del marketing digital estos. Claro, porque, pero vuelvo e insisto, porque es que la parte fundamental acá es la forma en la que nosotros como usuarios o como seres humanos estamos buscando información. El principio es el mismo, ¿listo? Es decir, yo debo tener un orden dentro de mis activos digitales y poder decir qué es lo que estoy ofreciendo de una manera muy clara. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que, acuérdense como lo estamos explicando, estos sistemas requieren un entrenamiento. Ajá. Y esto varía dependiendo del tipo de modelo. La búsqueda tradicional Está cambiando. La búsqueda con motores de inteligencia artificial está cambiando a pasos acelerados. Correcto. Encantados. Correcto. Al punto que el mismo Google dijo, en mi página principal yo no voy a presentar De primero. resultados de búsqueda de primero, sino el resultado de mi inteligencia artificial de primero. Deje de googlear, no sea tan 2010, que ya estamos en el 2025. La inteligencia artificial, ya hemos hablado mucho de cómo cambia la forma o cómo ha cambiado la forma en que nosotros logramos encontrar, acceder, procesar información, pero está cambiando radicalmente la forma en la que encontramos productos y servicios que estamos necesitando para nuestro día a día. El concepto se llama GEO o GEO y viene a reemplazar un concepto anterior que es el de SEO o SEO en español, por sus siglas en inglés. Es decir, estamos pasando de la búsqueda a lo generativo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo la inteligencia artificial puede ser su mayor aliada o su peor enemigo si usted no se pone al día en las tendencias del consumo de Internet y de cómo la gente está comenzando a buscar nuevos productos y servicios. Bienvenidos a Hay para Todos. Mi nombre es Juan Pablo Rosso. Y mi nombre es Diego Páramo. Yo creo que este tema, Juan, es súper importante. Enredé un montón contando de qué íbamos a hablar. No sé, espero que hayan entendido que vamos a hablar. Pero bueno, mire, yo siendo ex Google le digo algo. ¿Usted sabe cuál es la misión de Google? Si mal no recuerdo, es a organizar y hacer asequible la información de la humanidad. Del mundo, claro. Entonces es una misión muy linda. Sí, a mí cuando yo entré a la compañía me llama mucho la atención pensar que uno pudiera organizar la información de todo el mundo. Y en realidad eso es lo que están haciendo, ¿cierto? Y lo que han hecho de una manera espectacular. Es decir, uno no puede decir que el producto de Google sea malo en ningún sentido. Es un producto absolutamente espectacular. Y llevamos muchos años quienes tenemos productos digitales tratando de ver de qué manera aparecemos de una mejor manera en Google. Ahí hay dos formas de hacerlo. Claro, eso es hecho parte de lo que del marketing digital, una de las muchas patas que tiene el marketing digital era cómo hago para que mi producto o servicio aparezca en los primeros resultados de búsqueda de Google, porque Correcto. la gente entra y dice, qué sé yo, raquetas de tenis. Entonces yo necesito que mi tienda en Bogotá, si alguien busca raquetas de tenis Aparece. desde Bogotá, aparezca en los primeros lugares. Y eso es lo que tradicionalmente las compañías siempre han venido haciendo desde hace bastantes años, que se llama optimización de los motores de búsqueda, ¿cierto? Ahí va el Entonces, en realidad SEO es Search Engine Optimization o optimización de los motores de búsqueda. Esto funciona igual, digamos, no igual, pero digamos que la lógica es la misma para Google, para Bing, para lo que era Yahoo, ¿cierto? Digamos, para todo lo que eran buscadores. La lógica es cómo yo, de alguna manera, tengo mis activos digitales para que los motores de búsqueda los puedan interpretar mejor. ¿Cómo funciona eso? Para que me entiendan. Cómo funciona es que los motores de búsqueda van y buscan en Internet las páginas web que hay o la información que hay. Eso es lo que se llaman los web crawlers. Entonces ellos van, leen las páginas de Internet. Raquetas de tenis Bogotá. No, espere, es decir, cómo funciona la primera parte es cómo se arma Google. Bueno, primero Google. Entonces, ¿qué dice Google? Yo tengo que ir a buscar en Internet cuáles son las páginas web que hay. Sí. ¿Correcto? ¿Cómo hacen ellos eso? Van y miran en cada una de las páginas nuestras la información que existe, digámoslo, por decirlo así, la leen. ¿Sí? Pero una pregunta. Todos los días se generan
millones y millones y millones de nuevas páginas. Claro. ¿Cómo se mantiene? Porque estamos hablando no solo de la página de la tienda de raquetas de raquetas de tenis, sino también, por ejemplo, un periódico cada día está generando Correcto. una nueva, pues no una página, no un site completo, pero sí una serie de nuevas páginas con sus nuevos contenidos. Que ahí es en donde, si uno se da cuenta y hace la búsqueda en Google, digamos que ellos han ido dividiendo los diferentes tipos de resultados. ¿Sí? Hay páginas que, por ejemplo, tienen actualizaciones diarias. Sí, Por claro. ejemplo, un diario o un periódico, ¿cierto? Dependiendo del país en donde estemos, le dicen diferente, ¿cierto? Diario, periódico, bueno, lo que sea. Tal. Entonces, digamos que estas compañías que generan contenido diario, si usted se da cuenta, inclusive estamos hablando de Google News. Sí, claro. Entonces, ¿qué hace? Google permanentemente hace, nuevamente un término muy, muy gringo, que apenas pues, se llama así, scraping, y es que yo voy, escrapeo las páginas. ¿Qué es scrapear? Es que ellos vienen, entran a mi página, Hace como un la barrido. leen con robots y miran qué información se ha actualizado y lo van subiendo, ¿cierto? Pero hay unas páginas que en realidad no se actualizan tanto, ¿no? Ujú. Es decir, de todas formas, sea lo que sea, si yo tengo digamos, entonces, volvamos nuevamente a Google. ¿Qué hace Google? Volvemos a la tienda de raquetas. Entonces Google. Yo, como Google, ¿qué debo hacer? Ir y buscar todas las páginas, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que si yo entro a una página como Google, ¿cierto? Para que se visualice en Google, en mi motor de búsqueda, pues la tengo que poder leer. Sí, exacto. Entonces, ¿qué estaba pasando antes? Entraban a muchas páginas y no se podían leer Sí, por la forma en la que estaban construidas. No sé si usted se acuerda, en un tiempo se utilizaba mucho Flash. sí, Una claro. tecnología que se llamaba Flash y que era muy linda, visualmente era muy bonita porque permitía, digamos, que tuvieran animaciones y todo, pero lo que no permitía es que, por ejemplo, un motor de búsqueda entrara y entendiera de qué se trataba. ¿Qué información? Entonces ahí empiezan a salir muchas cosas en donde empiezan a decir, hey, de alguna manera nosotros tenemos que decirle a las personas cómo deben construir sus páginas web, ¿cierto? Para que yo como Google pueda entrar, o como Bing, como lo que sea, no importa, como motor de búsqueda, pueda entrar a su página, leerla. No ¿listo? hubo nunca ningún motor de búsqueda que pudiera leer Flash. Es que lo que pasa es que el problema es que, piense esto, es como si uno tiene una fotografía, Sí, ¿cierto? La fotografía per se, ¿qué tiene? Píxeles sí, claro. y tiene un título, no más. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que se podía leer era lo que decía la fotografía. Los decir, a ver, píxeles no los podía leer. No. Obviamente hoy en día sí se puede leer píxeles a través de visión por computador. Entonces, Pero estamos hablando de la Entonces, ¿qué alborada pasa? del Internet. claro, pero entonces, ¿qué pasa? No, inclusive hace mucho tiempo Google viene trabajando en visión por computador. Mm. Pero entonces a lo que voy es que el tema es que podía entrar a esas páginas y no las podía leer. Entonces, de ahí sale el término de, hey, tenemos que decirle a las personas cómo pueden optimizar sus páginas. Es que el SEO no es de Google. Sí. El SEO es mío, de mi página web. Cómo yo construyo mi página, cómo la hago para que los motores de búsqueda entren a mi página y yo pueda mostrarme en esos motores de búsqueda de manera gratuita. Ojo, que esa es otra cosa diferente. Es decir, en los motores de búsqueda, creo que muchos ya lo saben, hay dos formas de aparecer. Una que es gratuita. Gratuita es yo cómo mejoro mi página, cómo le pongo metadatos, cómo hago, y ahorita decimos ¿Qué algunos tips información pongo en mi página para que de manera gratuita, para que de manera gratuita? por ejemplo, el ejemplo era raquetas. Sí. Entonces, ¿qué debo hacer yo en mi página? Eso es una responsabilidad de cada dueño de página. ¿Qué hago yo en mi página para que aparezca en esos motores de búsqueda en los primeros resultados? Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Raquetas de tenis de Bogotá. Entonces, sí. Entonces yo tengo que poner en mi página que aparezca raquetas de tenis, Tal cual. Bogotá. Pero entonces piense esto, es Que que si alguien busca una marca en particular, por decir algo, qué sé yo hace tanto no juego tenis, Prince. Entonces aparezca Prince, raqueta de tenis, Prince Bogotá. Entonces, que también aparezca en ese momento mi tienda entre los primeros lugares del mundo. entonces ahí primero hay que entender cómo opera la búsqueda, ¿cierto? Y la búsqueda, y una de las características que ha pasado, si usted se pregunta hoy en día, yo estoy hablando de lo que ha ocurrido en los últimos 14 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Antes las búsquedas eran más cortas. Sí. Raqueta de tenis. Después ponía usted raqueta de tenis Bogotá. Sí. Raqueta de tenis verde, listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí ha ocurrido es que las búsquedas cada vez se vuelven más largas, ¿sí? Como que se vuelven más conversacionales. Entonces, ¿qué pasa? O sea, sí, aquí Toda esa ¿cómo información. puedo preparar una pasta carbonara si no tengo crema de leche? Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Se empezó, de hecho, un motor de búsqueda que salió en algún momento dado que su base era preguntas, es decir, pregúnteme cosas. Que hoy en día, digamos, usted se da cuenta, las personas le preguntamos muchas cosas a Google. Entonces, ¿qué pasa? SEO, tradicionalmente, ¿qué es? Optimization. Optimizar. Yo me optimizo mis activos digitales, ¿sí? Para que aparezca en las primeras partes de Google de manera gratuita. Y por activos digitales estamos hablando también de páginas sociales, todo, fotografías, todo lo que usted me ha hecho, la presencia digital de una compañía o de una persona que se pueda aparecer ahí. Y eso incluye también, por ejemplo, menciones en medios, que eso es muy importante. Entonces, ellos también, dentro de la forma de búsqueda de los algoritmos, también una de las cosas que tienen es, oiga, esta compañía también la mencionan en otros sitios web, etcétera. Entonces, digamos que hay unas guías muy prácticas de cómo hacerlo, ¿no? Sí, entonces, a usted le dicen, vea, ponga sus títulos de una manera, hay una parte, es un poco técnica lo que va a decir, pero en la parte de atrás de las páginas web hay algo que se llama la metadata, cómo escribir la metadata para que estos robots entren y miden, cómo son los encabezados, qué tan rápido carga la página web, eso es muy importante, cómo es la experiencia móvil. Fíjese que desde hace mucho tiempo Google viene hablando de la experiencia móvil, es muy importante, ¿no? Entonces, digamos que fíjese que una de las cosas, y si usted mira hoy en día los medios y las compañías que tienen mucho tráfico, una muy buena parte, pero le digo, una muy buena parte viene de esa optimización de los motores de búsqueda. Entonces, no es menor este tema, pero esto es desde que nacen los motores de búsqueda a hoy. Eso sigue siendo vigente. Sí, eso sigue funcionando, aunque cada vez funciona menos porque de un tiempo acá usted va a googlear algo y antes de que le aparezcan páginas, le aparece 1 o 2 párrafos con la información, donde intentan darle la información que ustedes Pero entonces, buscando. ¿Por qué es importante este tema? Antes de que existieran, digamos, las tecnologías de inteligencia artificial generativa, en donde, ejemplo, ChatGPT, Gemini, Claude, las que sean, ¿cierto? ¿Qué pasaba? La única forma, y es importante, es porque antes lo que existía eran los motores de búsqueda, era la forma en la que nosotros íbamos y buscábamos información, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salen estas nuevas tecnologías, el tema importante acá es que la forma en la que el ser humano está buscando información está modificándose. Nosotros. Es decir, el usuario normal. Utilizando Internet, nuestro paso a paso del uso de Internet está cambiando. Pues antes nosotros entrábamos, Google, busco tal cosa, entraba a la página, hacía lo que tuviera que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las personas estamos empezando a utilizar más herramientas para hacer preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Usted le pregunta hoy en día, por ejemplo, a ChatGPT. ChatGPT, oye, ¿qué puedo hacer para tal cosa? Quisiera saber qué raquetas... receta de espaguetis. No, y volvamos con el tema sin crema de leche. Y volvamos con el tema de las raquetas. Inclusive, si nosotros podemos hacer una búsqueda ahorita de, dime cuáles compañías venden raquetas en Ciudad de México, ¿cierto? O en lo que sea, pues seguramente ChatGPT le va a responder. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya no se llama SEO, y ahí es donde se introduce claro, un nuevo pero contexto. Entonces, antes de llegar a eso, es que entonces lo importante acá es que la forma en la que estamos buscando información está cambiando. Sí. Pues antes existían solo motores de búsqueda, ahora con estas tecnologías que yo puedo hablar, ¿cierto? Chatear o lo que sea, que me responden, la tendencia y de la forma de búsqueda está cambiando. Entonces, ¿qué pasa? No la forma en que le presentan la información, sí, claro, está cambiando, pero aquí es el... Ojo, porque aquí esto es muy interesante. Aquí es el usuario, nosotros como usuarios, ¿cómo nos estamos llevando hacia un cambio tecnológico. Correcto, sí. No es al revés. Nadie nos está imponiendo nada. Somos nosotros los que le estamos imponiendo a la industria del marketing digital estos cambios. Claro, ¿por qué? Pero vuelvo e insisto, porque es que la parte fundamental acá es la forma en la que nosotros como usuarios o como seres humanos estamos buscando información. Entonces, ¿qué pasa? La experiencia cuando yo me siento contra un ChatGPT, hablo lo mismo con Gemini, pues es muy interesante, porque es que por eso quiero que ir despacio en este tema. ¿Por qué es importante esto? Si uno mira, todas estas tecnologías nuevas de inteligencia artificiales generativas están basadas en algo que se llaman modelos grandes de lenguaje, o Large Language Models. La base de esos modelos grandes de lenguaje, ¿qué es?
primero, un entrenamiento de un montón de datos, ¿cierto? Entonces, ya tengo 2 trillones de datos en los que me he subido a ese algoritmo. Esto ya no es un robot haciendo escrapeo de páginas. Es que yo le Todo subí más allá. información, entonces le subí información, lo entrené a ese modelo grande de lenguaje, pero hay una tecnología previa que es súper importante, que es procesamiento del lenguaje natural. Sí. Entonces, ¿qué es procesamiento del lenguaje natural? Yo creo que todos ustedes que están hoy en día viéndonos acá nos entienden. ¿Por qué nos entienden? Primero, pues porque somos humanos. Y porque ustedes Sí. son un público leal que no se pierde Claro. ningún capítulo. Además, hablamos español, Sí. tenemos un lenguaje en común. Entonces, digamos que, pero ojo, el ser humano, ¿cómo se comunica? Hablando. De manera natural. Sí. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural Yo no le... es el papá, digamos, el papá de todas estas tecnologías. Sí. El papá de todas las tecnologías. Lo que permite o que le está permitiendo a las máquinas es precisamente que nos entiendan de forma natural. ¿Listo? Entonces, Es decir, por ejemplo, yo no llego y le digo a Diego, print, hola Diego, ¿cómo estás? ni siquiera, hola, ¿qué más? Sí. De Hola, hecho, Diego. nosotros hablamos de manera natural. Y fíjese que uno a veces, por ejemplo, en la búsqueda así pone Nuestro código de Raquetas Bogotá, por Sí, ejemplo. claro. Usted, si me quiere preguntar a mí, usted no va a decir Raquetas Bogotá. Sí. Usted va a decir, ¿qué hubo, Diego? Oiga, vea, tengo ganas de jugar tenis, etcétera. Hace rato que no veo tenis. Oiga, ¿qué sitio de raquetas en Bogotá hay? Esa es la pregunta y la forma natural en la que hablamos nosotros como seres humanos. Esa es la forma natural. Y lo que se empezó a dar cuenta Google es que las búsquedas se empezaron a volver mucho más conversaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De atrás, vuelvo y repito, hay una tecnología que se llama procesamiento del lenguaje natural que permite que hoy en día yo le hable de manera natural a Gemini, a ChatGPT, ¿cierto? A Claude, y ellos, estos sistemas, nos contestan de manera muy natural como un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando uno se enfrenta a esto, vuelve y juega lo mismo. Y es, bueno, como estas son herramientas nuevas, ¿ya? Entonces uno dice, ¿cómo hago para que ChatGPT o para que Gemini o para que Claude, cualquiera de estos modelos nuevos, si alguien pregunta, oye, ¿cuáles son los sitios de raquetas en Bogotá de tenis? Sí. Aparezca ahí. Ujú. Eso es lo que se llama, digamos, la optimización de inteligencias generativas o GEO, Sí. G-E-O, que es Generative Engine Engine Optimization. Optimization. Entonces, ¿por qué? Porque son generativas. Y vuelvo a insisto que esto es importante. Estas se llaman tecnologías generativas en inteligencia artificial, es porque tienen la capacidad de generar contenido. Hoy las tecnologías generativas generan texto, que es tal vez lo que más utilizamos en general todos. Generan voz, por supuesto, en donde ya me pueden contestar. Generan video. Ya estamos viendo los casos de Google con Veo, estamos viendo inclusive, pues obviamente los mismos, todos están generando videos. Pueden generar fotografía. Sí. Pueden generar música. Pero entonces, ¿cómo operan? Pueden generar código de computación. Código texto. Es texto. Entonces, digamos, dentro de texto está todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Es un texto Esas son las lenguaje grandes. no natural. En esos procesos, digamos, en todos en esos temas es, ok, si alguien pregunta, el ejemplo de las raquetas, ¿cómo hago yo para aparecer ahí? ¿No? Ahí esa era la siguiente Entonces, pregunta. eso es cómo yo logro eso y ahorita lo vamos a hablar de cuáles son digamos, las estrategias. Pero entonces, para poder entender esto, creo que es importante que entendamos cómo funciona una inteligencia artificial generativa. ¿Esto? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial generativa? La primera forma es que, me va a tocar devolverme un poco más. Para construir una inteligencia artificial, cualquiera que sea, ¿listo? Hay 2 componentes importantes. El primero es data. Sí, ¿listo? input. Sin data no hay paraíso, que lo hemos hablado varias veces. Entonces, ¿qué es? Yo tomo unos datos, se lo entrego a esa inteligencia artificial, que son algoritmos, esos son unos algoritmos, y esos algoritmos, ¿qué hacen con esos datos? Lo primero que hacen, Juan, es que hacen discriminación de data. ¿Qué significa eso? La mejor forma que he logrado explicarlo es, imagínese que yo le entrego a usted fotografías de perros, gatos y ardillas. A usted como humano. Digo, Juan, organícelas. ¿Usted qué hace? Muy rápidamente las Son puede... perros, son gatos, son ardillas, ardillas. Entonces usted dice, listo, puede hacer un tumulto de perros, otro de gatos y otro de ardillas. Hasta ahí, ¿qué acaba de hacer usted? Discriminó, clasificó los datos. Entonces un modelo de estos lo primero que hace es los datos que le entrego,
los discrimina, los entiende y los clasifica y los clusteriza. Entonces, a partir de esos datos de entrenamiento, que eso es muy importante, es que puede construir contenido nuevo. ¿Qué contenido? Texto, video, fotografía, ya todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo opera esto? Yo voy y miro el repositorio de datos que tengo, en texto, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, está la pregunta, hagamos el mismo ejercicio. ¿Qué sitios de raquetas en Bogotá, ¿cierto? O en Ciudad de México, donde usted quiera, ¿cierto? Esa es la instrucción que yo le voy a entregar a esa inteligencia artificial para que la ejecute. Eso es lo que se llama un prompt, ¿listo? Entonces, el prompt, hablamos mucho de prompts, los prompts es eso, es una instrucción que yo le estoy entregando a esa inteligencia en el lenguaje natural, y es esa. Dime, por favor, querido ChatGPT o Gemini o el que sea, cuáles son los sitios que en este momento tienen raquetas en Bogotá. Esa es la instrucción. ¿Qué hace en ese momento esa tecnología? Lo primero es que entiende esa instrucción, va al repositorio de datos que tiene, que ya lo ha clasificado, que ya ha hecho ese proceso de clasificación de data. Entonces, en vez de agarrar fotos de ardillas, agarró y en un tumulto tiene datos. Raquetas de tenis en Bogotá. Texto de parece que aquí hay unas personas o unos negocios que venden raquetas en Bogotá. Eso ya lo había hecho el ¿Y eso está en texto? Bueno, en texto, claro. Listo. Normalmente está en texto. Ahora, la ventaja es que hoy en día puede estar en fotografía, puede estar en lo que quiera. Okay, pero en este momento estamos haciendo un ejercicio de texto en donde yo le escribo eso a cualquiera de estas tecnologías. ¿Qué pasa? Va y revisa en su entrenamiento, en los datos con los que se entrenó, si allá hay algún tipo de dato que responda a esa pregunta, ¿cierto? Y después, ¿qué hace? Cuando lo encuentra, genera una respuesta en texto. Entonces le va a decir, hola Juan Pablo, sí, efectivamente he encontrado varios sitios en Bogotá. ChatGPT es muy bueno, entonces va a decir, qué bueno, el tenis es una gran actividad que te ayuda a mantenerte en forma y te va a hacer súper guapo. Mira, los sitios donde comprar raquetas de tenis son A, B, C, D, E. Exacto. ¿Sí? Pero inclusive también puede uno refinar. Entonces le dice, bueno, que eso es una de las cosas que Google es muy bueno. ¿Qué pasa? Si usted se da cuenta, esa búsqueda, bueno, ahí hay una primera georreferenciación. Eso es súper importante. Cuando digo, quiero saber cuáles raquetas de tenis hay, es una pregunta no georreferenciada. Sí, exacto. Es decir, esta es una pregunta general. Raquetas de tenis de este tamaño, de este... Y mira, y como dice usted, ChatGPT, que tan querido, pues ahora, entonces, no, para ti, que cuánto pesas, que cuánto eres, pero entonces fíjese que cuando empieza uno a georreferenciar búsqueda, que le pone un apellido, que sea en este caso, Ciudad de México, Bogotá, Chile, lo que sea, lo que no importa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí automáticamente le acaba de poner una variable adicional que es una georreferenciación. Pero ojo a esto, en esto Google sí es absolutamente espectacular. Y es que ellos ya logran interpretar en dónde está geográficamente uno, ubicado. Es decir, si uno hace búsquedas, por ejemplo, en el celular, como uno está compartiendo el sitio donde está, hace unas búsquedas radiales, que es una búsqueda radial, que buscan alrededor nuestro qué es lo que hay. Entonces, fíjese, si en algún lado de estas tecnologías no está esa información, sí, ¿cierto? Usted no está georreferenciando. Si usted no está diciendo, yo vendo en Bogotá o partamos de la base. Entonces, si yo no estoy diciendo eso, partamos de la base que ni siquiera voy a ser considerado en los resultados, ¿cierto? De este ChatGPT o de Gemini o de estos motores. Claro. Entonces, inteligencia artificial. Estamos hablando de inteligencia artificial, de chatbots de inteligencia artificial versus motores de búsqueda. Son dos páginas distintas. Y hasta ahí, si usted se pone a pensar, tiene las mismas lógicas que el SEO tradicional. ¿Por qué? Sí. Porque yo tengo que darle a estos modelos información clara de qué es lo que estoy ofreciendo. Si yo no pongo... Entonces ahí cambia, ahí es donde comienza a cambiar la vaina. Pero espérenme, bueno, sigan, porque tengo varias preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero unas de las primeras recomendaciones que dicen es, bueno... Pero aquí ya estamos hablando de cómo voy a optimizar mis activos digitales para que me aparezcan en ChatGPT, en Gemini, en Grok, en Cloudy, en el que sea. Sí, correcto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que desde el punto de vista del activo digital, nuevamente volvamos a lo que es, digamos, mi página web, mi presencia digital. Hasta ahí los principios son prácticamente los mismos. Sí. De SEO. Y es, oiga,
ponga los títulos bien, ponga la metadata bien, ponga toda la información bien, pero eso todavía no ha garantizado que mi información haya sido incluida dentro del modelo, que son dos cosas diferentes. Esa era mi pregunta. Son dos cosas diferentes. El señor dueño de la tienda de raqueta de tenis, don Luis, dice, oiga, se me está cayendo el negocio, y llamé a 3 clientes que por lo general venían y me compraban y hacía rato no venían, y pregunté que por qué no estaban, y me dijeron que es que porque habían encontrado otra tienda por ChatGPT. ¿Cómo puedo hacer yo para que si mi tienda no está apareciendo en ChatGPT, aparezca? Entonces, para allá vamos. Bueno, entonces, el principio es el mismo. ¿Listo? Es decir, yo debo tener un orden dentro de mis activos digitales y poder decir qué es lo que estoy ofreciendo de una manera muy clara. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que, acuérdense como lo estamos explicando, estos sistemas requieren un entrenamiento. Ajá. Y esto varía dependiendo del tipo de modelo. ¿Yo como usuario puedo reentrenar el modelo? Lo puede hacer. Porque, ¿qué es lo que pasa? Entonces primero, pensemos en cómo se han entrenado estos modelos. Entonces, van y toman informaciones como Wikipedia, toman información periodística, pueden entrar a foros, revisan blogs con buena autoridad, sitios abiertos, digamos, sin lo que son paywalls, etcétera, que sean abiertos al público. Estamos en algunas, sí, ChatGPT, los modelos de lenguaje. Listo. Entonces, ¿qué hacen? Van y buscan toda esta información en Internet y la traen para entrenamiento. ¿Listo? Ahí podría estar yo, como puede que no. ¿De acuerdo? Esa sí no es. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo, si soy el director de marketing digital de una pyme, es haga la búsqueda. hacer una búsqueda de si yo estoy apareciendo en ChatGPT. Primer paso. Exacto, eso es lo primero. Y en cada uno, ¿no? No sé qué son en ChatGPT. Por eso le digo que hay ejercicio de hacerlo en todas. Ahora, ¿qué es lo que? Por eso le digo que esto cambia mucho. ¿Por qué? Porque el único que ya tiene embebido todo el tema de Internet es Google. Porque la naturaleza de Google es Internet. Es que, entonces, sí. en Gemini, todo lo que ya hemos hecho de Search Engine Optimization, cierto deseo, nos va a ayudar a que los resultados que salen en Gemini, iniciales, que hoy en día estamos viendo, y que ellos lo llaman como un AI Overview, ¿cierto? O como un AI, un resumen de inteligencia artificial, primero en los resultados de búsqueda. Esto ya tenemos una ventaja ganada con Google y con Gemini, ¿cierto? Con Gemini 1 ya tenemos eso ganado. Pero la gente usa ChatGPT, entonces... No, fíjese que sí, no, porque es que ya en este momento hay 700 millones de usuarios. Lo último que dijo Sam Altman de OpenAI dice que ya hay 700 millones de usuarios. No sé si está validado o no. El tema es que Google ya lleva billones de usuarios. ¿Sí me explico? Es decir, Sí, primero, claro, pero es que y le voy a hacer una pregunta. el grueso de la población todavía sigue utilizando Google. No sé si es que yo tradicional. Ojo. Es que eso es a lo que voy. Hoy por hoy. Eso es a lo que voy. Esto, la búsqueda tradicional, Está cambiando. La búsqueda con motores de inteligencia artificial está cambiando a pasos acelerados, agigantados. Correcto. Al punto que el mismo Google dijo, en mi página principal yo no voy a presentar resultados de búsqueda de primero, sino el resultado de mi inteligencia artificial de primero. Exactamente. Pero entonces fíjese, la ventaja es que Google ya tiene un entrenamiento en la web. Los otros no. Los otros no. Entonces digamos que independientemente de lo que sea, la primera pregunta es, ¿aparezco o no aparezco? Entonces vuelvo y insisto. Echamos patas. Hágalo igual que lo estaba haciendo antes, El ¿no? director de marketing digital de la pyme tiene, es decir, de servicio efectivo, de cómo se llame, tiene que agarrar y decir, hacer una tarea que tengo que hacer yo. Entonces, hacer la búsqueda de ¿aparece o no aparece mi empresa? Correcto. Lo vamos a poner inclusive, pongámoslo en el contexto de nuestro podcast, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mejor podcast en Latinoamérica de inteligencia artificial? ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver si eso si está o no. O, por ejemplo, ¿cuál es el newsletter que me sirve para entender en español mejor Internet, inteligencia artificial? Entonces, digamos, ahí empezamos precisamente a hacer ese mismo ejercicio como si estuviéramos haciéndolo en un motor de búsqueda. Listo, igualito, y empezar a mirarlo. Entonces, cuando no es así, tenemos que entrar a mirar de qué manera lo incluimos. Entonces, la primera forma, hay algo que se llama el prompting inverso, ¿cierto? Entonces, el prompting inverso es eso, y es llevar a la inteligencia artificial a esa conclusión. Eso es parte del entrenamiento. Piensa en esto. Cada vez que nosotros... Y eso es como mañita, como... Es que es una forma en la que es entender cómo funcionan estos algoritmos. ¿Y cómo es ese prompting inverso? Es esto. Entonces le dice, hagamos el ejemplo del newsletter. ¿Cuál es el mejor newsletter o cuál es el mejor podcast que me enseña de inteligencia artificial en Latinoamérica? No salimos ahí.
Oye, te cuento que hay uno muy bueno que yo estuve revisando, que es este. ¿Lo has visto o no? Es que acuérdese que estamos hablando de manera natural con esta Sí. inteligencia artificial. Y de esa manera empieza uno también es que mire, piense que esto es una cosa muy interesante. Cada prompt, es decir, cada instrucción que le damos a esas inteligencias artificiales es un entrenamiento adicional. Pregunta, ¿Sí? entre más prompts haya sobre mi producto o servicio, Tiene una mayor probabilidad. genera un mejor posicionamiento, llamémoslo así, en los Es que resultados de esa búsqueda. es que tenemos que volver nuevamente a Es la decir, forma en la que funciona. por ¿Listo? eso, Entonces, ¿cómo funciona? estamos Cada hablando de vez... cómo reentrenar la inteligencia artificial para que mi eh, producto aparezca. exactamente. Entonces, entonces ya dijimos, no aparezco, venga, pille, ChatGPT, aquí está esta vaina, ahí para todos es la locura y le gusta a todo el mundo, no sé qué, bla, 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 prun. Y ahí comienza a haber comienza como a generar una awareness, Correcto. sí, ¿ves? Y, pero yo tengo que reforzar eso, ¿o no? Porque Claro, con una sola vez yo ya no voy a quedar claro. de primero en el... Es que lo interesante es que el geo está funcionando muy similar al SEO. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de cosas tienen en cuenta los motores de búsqueda para poder, digamos, perdón, las inteligencias artificiales generativas para poder entregar una información? Entonces dice, oiga, un modelo generativo le da más peso a cosas como firma de un autor claro. Entonces, por ejemplo, dice, mire, este texto lo hice yo, Diego. Este texto lo hice yo, Juan Pablo. Este texto lo hice yo, compañía, ¿cierto? Entonces, es importante que se entienda que estos textos tienen, digamos, un autor, ¿cierto? Y ese autor es idealmente validado por otro tipo de fuentes, ¿cierto? Como por ejemplo, blogs, nuevamente, referencias institucionales. Entonces uno puede decir, oiga, es que yo tengo una compañía que hace desarrollo de inteligencia artificial. Oiga, es que yo soy profesor universitario de tal cosa y estoy siendo referenciado por estas universidades, por ejemplo, ¿cierto? Entonces digamos que termina siendo muy similar, ¿no? Ahora, Es entonces, decir, yo en mi página, no solo es en mi interacción con el ChatGPT donde tengo que, mucho, walk the walk y talk the talk. Tengo lo que estoy diciendo en la ChatGPT que tengo en cuenta, tengo que tenerlo dentro de mis activos digitales. por supuesto, inclusive, ¿usted ya aparece en Wikipedia o no? ¿Usted está apareciendo en artículos periodísticos o no? ¿Usted está apareciendo en foros, bueno, no sé, no, pero el problema, por ejemplo, de el OnlyFans es que sí tiene un login y un password. Entonces, Ay, no podemos. esos sitios no los tienen en cuenta. Es decir, ¿no? Si En llega a la página, el caso, por ejemplo, de OnlyFans, ¿qué es lo que pasa? Llegaría. nuestra idea de OnlyFans de ahí para todos, Ahí eso no, ya no, no único. funcionaría para eso específicamente, para otras cosas sí, seguramente, pero digamos que en términos de, vuelvo a insisto, todo lo que tenga un username y un password, no, pues no lo dejan ver hacia allá, es decir, eso es parte de la seguridad de los sitios. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a poder ver solo la página web inicial, digamos lo que hay, pero lo que hay detrás de el username y el password, no, ¿sí? Porque digamos para eso existe. Em, entonces, digamos que esos son temas. No sé, digamos, no sé si hasta aquí ha sido relativamente claro que usted ayuda a que todo esto sea tener... Sí, hagamos un recap. Antes buscábamos en Google, poníamos unos términos de búsqueda, nuestras páginas tenían que estar ajustados a ciertos términos de búsqueda para que cuando la gente buscara, ejemplo, raquetas de tenis en Bogotá, apareciera nuestra tienda en los primeros lugares de búsqueda. Cambia un poco la situación con los motores de inteligencia artificial, con estos chatbots como ChatGPT, donde yo ya no hago una búsqueda, sino hago una pregunta. ¿Dónde puedo comprar raquetas de tenis en Bogotá? Entonces yo tengo que garantizar que cuando se haga esa pregunta, mi tienda de raquetas de tenis aparezca dentro de las opciones que ofrece ChatGPT, que ofrece Gemini o que ofrece cualquiera de estos. Entonces ahora se la va a ¿Sí? complicar. Y para eso yo tengo que ajustar no solo las interacciones con ChatGPT, tener varias, pues con estos motores, tener varias para que mi tienda comience a ser tenida en cuenta, sino también, pues obviamente, ajustar los contenidos de mis páginas para que las encuentre. ¿Cierto? Hay otro problema, ahí vamos a poner dos problemas adicionales. Pues, el tema es que, mire, por ejemplo, yo tengo clientes hoy en día en la compañía que son medios de comunicación. Y esto pues también puede funcionar para una compañía normal, pero digamos, claro, cuando estamos hablando de medios de comunicación, ¿qué pasa?
van muchos robots a leer su contenido y además generan, ellos sí son generadores de contenido. Sí. Entonces, generadores de contenido noticioso, investigativo, lo que sea, no importa. Pero entonces, ¿qué pasa? Fácilmente, Juan, una de las métricas que me asombraron además es que últimamente decían que aproximadamente entre el 40 y el 50% del tráfico global de Internet lo están haciendo robots, es decir, que no son humanos. Y esos robots que hacen lo que estamos hablando, van, leen, entran a las páginas y miran. Es que En estas compañías, miren, en estas compañías, estos son con datos, digamos, con datos validados por mí, con mi empresa, con tecnología de inteligencia artificial. Fácilmente, entre un 20 y un 25% del tráfico son de robots que además hemos podido identificar. Entonces, los tráficos están elevados dentro de los medios de comunicación, fácilmente entre un 20 y 25%, porque son solamente robots que entran a consultar información. ¿Qué está pasando? Muchas veces las compañías están bloqueando los robots. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces, por ejemplo, uno va a entrar a una página web. Inclusive hay una compañía que se llama Cloudflare. Entonces, a veces uno dice, voy a entrar a una página y me aparece una página en blanco que dice, estamos validando tu navegador. Y en realidad están mirando si uno es un robot o no, ¿cierto? Y le dan paso al contenido. Pero es porque están haciendo validación. Bueno, y la típica pregunta de los captchas, ¿no? Sí. ¿Es usted un robot? ¿O es usted un humano? Vio que ya ChatGPT la gente ya está. Entonces, ahí es donde voy. Entonces, lo primero es que también a veces las compañías, por evitar que los robots entren, también están perdiendo oportunidades para que estos mismos robots entren y los puedan ayudar ahí. Pero ahora, ¿qué pasa? Por eso le diría que se lo iba a complicar. Hay unas nuevas formas en estas tecnologías generativas que se llaman modos de agente. El modo de agente lo que hace es que opera como un ser humano. Sí. Entonces yo le puedo decir, hey, agente de ChatGPT, Google, de Perplexity, de ChatGPT, el que usted quiera, ¿cierto? Necesito que vaya y haga estas tareas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál sería la tarea? Por ejemplo, vaya y navegue haga una búsqueda, por ejemplo, haga una búsqueda de por lo menos 20 sitios georreferenciados en Bogotá. Analice a partir de mi perfil y lo que yo quiero, quiénes de estos ofrecen las mejores raquetas y aparte de eso, quién la tiene en mejor precio. Y además que sea más rápido el delivery. Ese sería un prompt, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Un robot, ¿cierto? Es decir, una inteligencia artificial, un agente de inteligencia artificial va a ejecutar esas funciones. Entonces, ¿qué hace? Abre un navegador, ese robot, va y hace una búsqueda. En esa búsqueda analiza y entra a las páginas, revisa las páginas, mira entre las páginas cuáles son las que tienen las características de lo que yo necesito y después de toda esa información me saca un resultado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace un agente. Entonces, ahí hay una discusión muy grande hoy en día, Juan. Es que a lo que voy es a que creo que esa solución se está llegando y es que yo podría montar también un agente en mi página, en mi activo digital, que me diga, revise constantemente cómo estamos andando y cómo estamos apareciendo en los diferentes motores de inteligencia artificial. Entonces, lo que yo voy a tener es que montar un robot que básicamente convenza a otro robot. Tal cual. Ahora, no solamente eso, mire que estos robots también sirven para muchas cosas, para hacer benchmarking, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo estoy yo contra la competencia? Estoy teniendo... por ejemplo, permanentemente mis precios están por encima, estoy por debajo, cuál es mi promesa de valor. Entonces, fíjense que está muy interesante, pero el tema es que cada vez más es más común ver herramientas como Cloudflare o cualquier otra, o sea, CAPTCHAs o lo que sea, que no están permitiendo que los robots entren a mirar. ¿Por qué? Pues por temas de seguridad también. Y además, porque ese ejemplo que acaba de poner usted, Juan, que es un ejemplo muy bueno, creo que lo tenemos que llevar también a un contexto de ciberseguridad. ¿Por qué? Antes nos teníamos que preocupar del hacker, ¿cierto? Sí. Es decir, hoy en día sí hay inteligencias artificiales construidas para hackear información. ¿Qué es hackear información? Entrar, vulnerar un sistema y robar información, ¿cierto? Entonces, digamos que cada vez es más común, sobre todo en ciertos sitios que tienen información privilegiada o sensible. Hablamos aquí, por ejemplo, de banca, ¿cierto?
compañías, por ejemplo, de salud, Bueno, pero me vaya por las compañías ramas de porque retail. ese puede ser todo un capítulo. No, pero a lo que voy es que fíjese lo interesante, digamos, este tipo de compañías están poniendo bloqueos de estos robots. Entonces, a lo que va es que Hay que encontrar uno, ese es que es punto. interesante, claro, es interesante pensar usted, por ejemplo, como como el gerente de marketing de Walmart, ¿cierto? O el gerente de marketing de una compañía que tiene datos privados, ¿cómo va a jugar acá? ¿Sí me Claro, entiende? porque yo tengo que permitir el acceso a esos robots hasta Exactamente. cierto punto Hasta cierto punto. donde mi información privilegiada no se vea vulnerada. Porque además piense esto, Juan, y mire, se lo voy a terminar para que me entienda. Un agente de inteligencia artificial hoy podría hacer una compra de principio a fin, sí lo puede hacer. Claro, Entonces imagínense la posibilidad de fraude que hay acá. sí. Entonces, pero eso es otro tema aparte. Digamos, a lo que voy es que independientemente de hoy en día, para Geo, ¿cierto? Necesitamos, es un tema entre la vulnerabilidad, ¿cierto? De permitir que entren y revisen y yo ayudarle a los sistemas que entiendan, pero también salvaguardar información confidencial. Entonces, en conclusión, para que mi suegra entienda, antes buscábamos en Google y esas búsquedas en Google, el proceso de que mis productos o servicios aparecieran bien rankeados en Google se llamaba Search Engine Optimization. La gente está dejando de buscar en Google y está comenzando a buscar directamente en ChatGPT o en Gemini o en Grok o en motores de inteligencia artificial. El proceso para que mis productos o servicios aparezcan como dentro de los resultados que arroja esa inteligencia artificial se llama Generative Engine Optimization o GEO. Esa es la forma en que está cambiando. Si yo soy un director de marketing, Está en una situación de hacer SEO No. Tiene que hacer las dos. Pero es que aquí también empiezan a haber cosas muy interesantes, Juan, porque es que entonces a usted le dicen, y yo lo tengo en conversación con muchas compañías, no suban información confidencial a ChatGPT. Sí, Tienen toda la razón. salió a hacer la semana pasada, hace 2 semanas, esa conversación que usted estaba, donde le estaba contando el problema con su esposa ChatGPT, ahí está en Google. No, y no solamente eso, es que aquí hay un tema, por ejemplo, Con nombre y apellido. ese es otro tema, es otro tema diferente. Pero digamos que piensen que toda la información que nosotros le estamos entregando a estos modelos, si no está contenido, si no es un modelo, digamos, cerrado, todo puede ser utilizado. Sí, El claro. mismo Sam Altman lo decía, no debería ser así, pero por ejemplo, si yo estoy utilizando ChatGPT, Gemini, lo que sea, como mi ayuda sentimental, ¿cierto? Como terapia, em, esas conversaciones hoy en día, por ejemplo, el FBI las podría solicitar y las tendrían que entregar. Cosa que no ocurre con un profesional de la salud. Es decir, usted tiene una confidencialidad con esa persona y digamos que solamente hay unos casos muy puntuales en los que pasa. Como en este momento, ese ChatGPT o ese Gemini no es considerado eso, si no es considerado un sistema, pues pueden pedir ese tipo de cosas. No hay confidencialidad, no No. hay privilegio de confidencialidad en términos legales. Pero ese es otro tema. Pero entonces, completamente distinto. volviendo al tema que usted me hacía una pregunta, y es, bueno, en términos de entrenamiento, Sí. ¿cómo lo haría yo? Subir la información que no es confidencial desde el punto de vista de marketing o de ventas que queramos poner para que entrenemos esos sistemas y empezar a hacerle ese proceso de, como le decía, de prompting inverso. Y es llevar permanentemente a estos algoritmos a que entiendan que existe, por ejemplo, el negocio de raquetas en Bogotá o el negocio de raquetas donde sea. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, entonces, en conclusión, ¿cierto? Uno, las mismas características que estábamos utilizando antes para SEO Hay que tenerlas operan para GEO. ¿Listo? Pero digamos, hay que hacer algunas cositas adicionales y es, oiga, empecemos a preguntarle a estas herramientas, la que usted quiera, la que más le guste, si está. Y si no está, entonces empecemos a hacer el prompting inverso para ver si efectivamente en algún lado está la información. O y si no, ajustar nuestro SEO. y si no, subir la información. Porque uno puede subir. Entonces, mira, subí este PDF, subí esta presentación de mi compañía, subí, y después empiezo a hacer ese prompting inverso, ¿no? Para poder hacer entrenamiento, porque acuérdense, todas estas tecnologías hay que entrenarlas, entonces es el proceso. Nosotros vamos a ponernos a hacer esa tarea porque acabo de decirle a ChatGPT que me dé 10 newsletters en español sobre inteligencia artificial y no aparecemos. Entonces, pero usted, si puede tener... Pueden ayudarnos, digan que somos nosotros. Siga, que hay para todos. Es un gran newsletter y es un gran podcast sobre inteligencia artificial. Muchísimas gracias por vernos. Oiga, Juan, pero no se olvide, entonces, si eso es así, ¿nos puede seguir en dónde? ¿En Instagram? En Instagram, estamos en Instagram, tenemos nuestro YouTube. newsletter y aquí, por supuesto, en YouTube. En Spotify también estamos, en Apple Podcast. Perfecto. Entonces, pues nada,
Un abrazo grande y gracias por vernos.